Saludos cordiales para todos los participantes. Es un grato placer para mí saber que hay tantas personas interesadas en conocer este tema del ciclo intergeneracional de la violencia, sobre todo porque es un tema que marca vidas y que así como las marca, también al estar conscientes del mismo puede transformarlas y transformarlas para bien si logramos canalizar ciertas energías que se están enfocando hacia lados equivocados. Vamos a iniciar con los conceptos básicos de ciclo, generación y violencia. Después vamos a conocer algo bien divertido, me parece a mí, saber a qué generación pertenecemos y cómo están estructuradas las generaciones, según las edades y los años de nacimiento, obviamente. Los efectos de la violencia, tanto directos como indirectos, cómo se constituye como tal el ciclo intergeneracional y las consecuencias de ese ciclo. Y bueno, para finalizar, unas palabras allí de reflexión sobre qué es lo que se sugiere para romper con ese ciclo. Entonces, excelente que estén acá hoy y que hayan decidido acompañarnos la tarde de hoy. ¿Qué es un ciclo? Podemos definirlo como una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado donde a partir de los cuales vuelve a repetirse el mismo orden. Les explico un poquito. Recordemos en bachillerato cuando veíamos el ciclo del agua. Entonces decíamos que el agua está líquida, luego pasa a gaseosa, luego sólida y luego vuelve otra vez a gaseosa y otra vez a líquida, ¿sí? Es decir, está en los ríos, es evaporada hacia las nubes la condensan y luego baja otra vez en forma de lluvia a la tierra. Entonces, eso es un ciclo que vuelve y se repite y se repite y se repite. Bueno, en la vida del ser humano también hay un ciclo, eh, que es el de nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. ¿Sí? Por ahí echan broma de que la mujer nace, crece, ¿cómo es que es el chiste? Nace, crece, se reproduce, se cuaimatiza y muere. Es un chiste machista, por cierto, pero a mí me parece gracioso es porque siempre me sirve para recordar que hay ciclos, pues que se repiten y vuelven y repetimos y repetimos. En la vida, varios acontecimientos, varias cosas son así. Ese ciclo entonces se refiere a un movimiento circular que es proyectado en el tiempo donde lo que muere sirve de nacimiento para la repetición del mismo ciclo. Ya lo vamos a aplicarlo al tema que estamos trabajando hoy un poquito más adelante, pero ahorita solo que conozcamos el concepto como tal. Vuelve y comienza y vuelve y comienza. Yo diría otro ejemplo de lo del ciclo es las modas. No sé cuántos o cuántas han visto que la moda del pantalón bota campana, cómo estuvo de moda en los 60, luego fue algo súper horroroso que dejaron de usarlo porque empezó la bota tubo, pero después en los 80, 90 otra vez estuvo de moda y entre más ancha, más moda era. Ahorita está otra vez empezando a volver, pero pues podemos ver que duran como 10 años sin usarse y vuelven otra vez. Entonces esa moda también es cíclica, ¿no? El siguiente concepto es, ¿qué es una generación? Bueno, la palabra generación en cuanto a estudios sociales, para los ingenieros es otra cosa, eso es la generación de electricidad. Este, para nosotros, los que trabajamos en el área de las ciencias sociales y las ciencias humanas, una generación se refiere a un grupo de individuos que comparten un determinado rango de edad en un momento histórico específico y como consecuencia de esta circunstancia también suelen compartir diversos acontecimientos sociales que tuvieron un significado muy especial cuando los revisamos en el tiempo. Las generaciones pueden referirse también o tienen como referencia un punto en el tiempo que puede ser hacia el pasado o hacia el presente, pero siempre van a tener un periodo determinado para agruparlas. Me pareció muy importante compartirles este dato que en la investigación encontré que los integrantes de la sociedad fueron o comienzan a agruparse
para su estudio por los científicos en generaciones a partir de los años 20. Entonces, a partir de los años 20 existen unos grupos humanos por generaciones. Ese, ese conocimiento de cada generación es esencial para poder conocer por qué las personas a veces actúan como actúan, qué valor le dan al trabajo, a su persona, a la familia, porque eso también cambia cuando va cambiando la generación. Como tercer concepto tenemos la violencia. ¿Qué es la violencia? Recordemos que hay dos asuntos muy diferentes. Está la agresividad y está la violencia. La agresividad es parte de los instintos humanos. El cerebro reptil que tenemos nos impulsa a ser agresivos, pero por motivos muy específicos, como defender nuestra alimentación, la sobrevivencia, la reproducción de la especie. ¿Cuál animalito? Así, eso sí lo mantenemos de los animalitos, la agresividad. Pero la violencia es aprendida en sociedad. Un niño aprende a ser violento cuando ve que está rodeado de padres violentos, cuando observa que nada más el hecho de ir en el carro con papá y que papá no avance a tiempo en el semáforo, por poner un ejemplo, el señor de atrás lo va a gritar, lo va a insultar, entonces son conductas violentas. Esa violencia entonces es el uso intencional, porque no es instintivo, es intencional, de la fuerza física o del poder o de las amenazas contra uno mismo o contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, que tiene como resultado el daño psicológico, lesiones o la muerte o la privación de algunos derechos o el mal desarrollo de los niños sobre todo. Bueno, en específico, si hablamos de violencia intrafamiliar, diríamos que es toda acción u omisión que es cometida por algún miembro de la familia que tenga poder, que esté en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra. Pero si perturba el bienestar y la integridad física del grupo familiar, eso es violencia intrafamiliar. Es porque ocurre de una persona que forma el grupo familiar que tenga poder hacia los más desvalidos, por decirlo así. Ok, acá tenemos las diferentes generaciones. Como les decía, cada generación va a estar conformada por un grupo de individuos que comparten una misma edad o un grupo de edades. También etapas comparables al vivir, es decir, han vivido momentos históricos comunes, ejemplo, bueno, cuando se cayó el puente tal, ¿te acuerdas? En mi pueblo. No, yo soy de cuando empezó tal dictadura, o bueno, o cuando mataron a Gaitán. Yo soy de cuando mataron a Gaitán. Siempre la gente, los amigos colombianos y familiares se identifican mucho con ese suceso o con ese momento histórico. Eh, Esas son cosas que identifican a las generaciones. También los movimientos sociales que hubo en el momento, movimientos políticos, desarrollo tecnológico, porque no sé si han visto el meme ese de que cuál de estos celulares llegaste a tener tú. Entonces, es clasificar las generaciones según el celular que usaron. Por ejemplo, bueno, ¿cuál fue tu primer celular? Bueno, yo nunca olvido que fue un Nokia 5125. Ese fue mi primer celular. Pero hay gente que tuvo el que le decían el ladrillo, que era creo que un Alcatel grandote así con una antena que parecía un radiotransmisor. Entonces hay distintos sucesos que van a marcar una generación y esas personas que integran esa generación tienen diversas cosas en común, pero además de tener diversos recuerdos, diversas historias en común, también tienen similares conductas, percepciones, motivaciones, de acuerdo a eso que les tocó vivir. Ejemplo, a la generación silenciada o la generación del silencio, se los traje en español porque pues hay otras denominaciones en inglés, que es del año 20 al año 45, en muchos países esa generación les tocó vivir tiempos de guerra. Entonces, el hecho de haber vivido la guerra
los hace más callados, más silentes, más precavidos, etcétera. Hay conductas que van a estar moldeadas por lo que les tocó vivir. Por otro lado, les pido que reflexionemos qué relación habría entre pertenecer a una u otra generación y el incremento de la violencia intrafamiliar. Les comento un poco mi percepción. Después de varios análisis del tema, puedo decir que uno de los grandes obstáculos que tenemos hoy día es que tenemos 6 generaciones diferentes intentando convivir en un mismo espacio-tiempo. Es decir, nosotros tenemos desde el abuelito, que aún está vivo, que nació en los años 40, en los años 41, 42, eh, incluso eh, un poquito antes del 40 todavía, antes de lo que son los 100 años, pues, de los 90, tiene que tener como 90 años de edad, 80, 85, esa generación aproximadamente. Pero también está eh, el otro abuelo o incluso papá o mamá para algunos de los años del 45 a los años 60. También están esos papás que vivieron la revolución hippie de los 60, de los años 60, 70, de la liberación femenina. Pueden ver allí cómo de los baby boomers a la generación X, ya la mujer empieza a utilizar pantalón. También está la otra generación, de los años 85 al 95, que ya empiezan a mostrar un poco más partes del cuerpo de la mujer con chores, minifaldas, etcétera. Eh, y bueno, distintas características que van a marcar esa diferencia entre una generación y otra. Y al tener distintas percepciones de la vida, cada una de estas generaciones, pues eso crea cierto roce, cierto inconveniente entre la mamá, que es una mamá generación Z, de 25 años, 22 años, con un abuelo o bisabuelo que está viviendo en la casa, que es de los años 40 y que no está de acuerdo con que ese bebé o ese niño, que es de la generación alfa, se la pase todo el día pegado a un aparato que aunque el bisabuelo o el abuelo no lo entienden muy bien, sabe que hace daño porque los está bobotizando, digo yo. Eh, y, y entonces a lo que el abuelo reclama, la nieta o la hija le va a decir que no se meta, que eso no es problema de él, que ella entiende, que él no entiende nada. Y es porque ella lo está viendo en base a su generación, que lo que quiere es tiempo libre y que busca formas de entretener a los niños con cosas aunque sean inadecuadas, lo que quiere es tiempo libre, y el abuelo que sí tuvo, o la abuela que tuvo toda su vida dedicada a ser padre o madre de manera exclusiva, sabe que eso no es normal, que lo que hay que hacer con los niños es sacarlos al parque, enseñarles a volar una cometa. Y en resumidas cuentas puede ser que todos tengan algo de razón, pero como tuvieron diferentes crianzas, diferentes vivencias, siempre van a haber esos roces en casa. Empiecenlo todos a ver así desde hoy. Pónganse a reflexionar con cualquier pelea por allí familiar que surja. Puede ser que sea a causa de las generaciones a las que pertenecemos. Puede ser que él o ella está viendo las cosas diferentes a como las veo yo. Y yo quiero obligarlo a que ella las vea como yo las veo y ella quiere obligarme a que las vea como ella las ve. Y al final y al cabo nunca lo vamos a ver igual, porque si usted no vivió la guerra, usted no puede, aunque le hayan contado, usted no puede entender lo que es el terror de escuchar una bomba cayendo o de tenerse que esconder debajo de la cama para que los disparos no lo maten. Eh, Hay cosas así que si usted no las vivió, nunca las va a entender, así haya leído, así se lo hayan contado. Y por esas diferencias es que ocurren muchos de los inconvenientes que hoy día vemos en las familias. Ok, entonces tenemos que destacar que la violencia va a tener unos efectos directos y unos indirectos en los
integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, como efectos directos tenemos daños psicológicos, tenemos daños físicos, tenemos estrés postraumático, que es el estrés que surge después de vivir momentos de violencia. También tenemos el aislamiento, la intención de suicidarme o el deseo de morirme. Todo esto va a ser consecuencia de esa violencia que siente el integrante de la familia, bien sea la mujer, los niños o el hombre, porque en este tema vale acotar para mi público, el que sabe que los que siempre me siguen y saben que no me pongo de uno de los dos lados solamente, también los hombres viven momentos de violencia familiar bastante fuertes. Y bueno, entonces estos serían los efectos directos, los que sufriría cualquier integrante de la familia. Y como efectos indirectos, recordemos que siempre hay una víctima primaria y también hay víctimas terciarias, que son los hijos, los familiares, los allegados a la persona que sufre directamente la violencia. Ocurren algunas situaciones en el contexto de esa violencia familiar que a veces no son tomadas en cuenta por el hecho de centrarse en que lo más importante es los golpes, la denuncia, el castigo o el maltrato físico recibido, ¿no? Pero hay otros problemas que se nos vienen dentro de la familia también cuando hay violencia. Por ejemplo, la educación baja de nivel. La educación es deficitaria porque a raíz vamos a colocar un ejemplo para que lo veamos más prácticamente. Mi papá golpeó a mi mamá. O mi papá llegó borracho y pues nos pegó a nosotros los niños, nos dejó morados, nos dejó hematomas. Bueno, entonces no puedo ir a clase. Bueno, ya por allí empieza a disminuir la calidad de la educación. O bueno, como mi mamá eh, tiene que estar en problemas en tribunales, en la policía, en denuncia y broma, no me lleva a clase, entonces va disminuyendo. O mis papás piensan que la educación no es importante, que con eso no voy a ganar nada y pues no me llevan a estudiar. O ellos tampoco estudiaron y dicen que yo no necesito eso. Esos son ambientes familiares así conflictivos, ¿ves? Donde también hay problemas con la disciplina. A veces es muy severa y a veces es negligente, porque a veces cuando hay problemas entre la pareja, ambos se subsumen en una, bien sea en una depresión, en una agresividad, unos en depresión, otros en agresividad, y se olvidan de los niños. Y los niños quedan a la deriva. Ayer escuchaba una conferencia de alguien sobre delincuencia juvenil, ¿no? Era la parte forense, cuando se desaparece un niño y luego lo consiguen fallecido, un adolescente, y llaman a la madre y le preguntan, venga para que identifique a su hijo. Y lo que le dicen es, ella lo que expresa, según lo que cuenta la forense, en la mayoría de los casos las mamás dicen, es que yo no lo puedo reconocer porque está muy cambiado. ¿Y por qué está muy cambiado, señora? No, porque yo tenía 3 y 4 años que no lo veía. Y cómo es posible que usted tenga 3 y 4 años que no lo veía y que este niño haya estado trabajando con mafias de narcotraficantes y que usted no lo haya sabido. No, es que él volaba de la casa y se fue como desde los 7 8 años. Entonces, cosas así. Esos son hogares disfuncionales, hogares donde hay problemas de la pareja, también los niños van a sufrir. En este caso, lo de la disciplina eh, muy laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Asimismo, el asunto con los padres es que van a ser o muy agresivos o muy pasivos. Y entonces ninguno de los dos extremos es bueno. No sé si han escuchado por allí un refrán que dice, usted nunca tome decisiones ni cuando esté muy feliz ni cuando esté muy bravo. Bueno, es por eso, porque los extremos a la hora de tomar acción son inadecuados, son inapropiados. Entonces, por ejemplo, el estrés materno va a generar o es probable que genere situaciones de maltrato infantil. Y ahí es donde podemos ir viendo cómo la violencia de uno repercute en el otro y este a su vez en el otro. Entonces, porque nada va a estar aislado dentro de una familia.
Si una mujer se siente amada por su esposo, ese mismo amor va a repercutir o va a hacer sentido por los niños, porque somos un reflejo, somos un espejo de lo que tenemos a un lado. Indistintamente de, de no culpar a las que se sienten mal y pues maltratan, ¿no? La idea aquí no es culpar a nadie, ni tampoco excusar a nadie, sino simplemente conocer las situaciones que día a día se dan, porque los que hemos trabajado en organismos de seguridad o los que son abogados y ejercen y por ejemplo, les gusta la parte de los divorcios, la parte civil, y saben cómo son las historias que cuentan esas parejas, cómo empezó el problema, cómo, a qué extremos llegó, y siempre va a haber algo de eso allí. Este, el problema de las inconvivencias es que el mal comportamiento de uno afecta al otro y ese a su vez a los otros que viven en ese hogar. Ok, ahora sí vamos a conocer qué es un ciclo intergeneracional de la violencia. Ya después de conocer qué es un ciclo, qué es una generación y qué es la violencia, podemos decir que el ciclo intergeneracional es un fenómeno que ocurre en las familias que han sido víctimas de violencia. ¿Qué les pasa a esas familias? Bueno, se quedan atrapadas en este tipo de comportamiento violento por lo menos 3 generaciones. Recuerden que les dije que actualmente hay casas, familias donde tienen las 6 generaciones completas viviendo juntas. Pero vamos a suponer que por promedio tienen 3 generaciones y eso fue lo que encontraron los científicos en Reino Unido, una investigación que se realizó sobre este tema, con 3 generaciones de distintas familias, donde se encontró que esas 3 generaciones es tiempo suficiente como para que la familia no tenga ancestros supervivientes que posean y puedan transmitir una forma de actuar, de corregir, que sea diferente a la de la violenta. Es decir, la única manera que esas generaciones saben reaccionar hacia los problemas familiares es la violencia. Y como tienen 3 generaciones en eso, lo más probable es que ese ciclo se siga repitiendo a su vez por 3 generaciones más. Entonces vemos lo grave del asunto porque al convertirse en un ciclo intergeneracional, es decir, un círculo que se repite entre una generación y otra, se hace entonces cada vez más difícil poderlo romper, ¿sí? Porque entonces el abuelo le enseñó a su hijo, ese hijo ahora es el papá de la casa y ese hijo también va a tratar así al niño de la casa. Y por eso es que se dice que es un ciclo, porque vuelve y se repite y se repite y se repite. Ok, diversos estudios entonces les comentaba que se han realizado sobre el tema. Y esos estudios lo que nos arroja de elementos más importantes es que el hecho de aprender conductas violentas dentro de lo que es el ámbito familiar, lo que hace es que los niños aprendan a imitar los roles que observan, bien sea eh, a ser agresivos, a ser violentos, a golpear, a, a ofender verbalmente, físicamente, o también, y ahí es donde quiero hacer un poquito más de hincapié en la clase de hoy, porque aquí es donde se debería romper el eslabón, o donde debería iniciar el rompimiento de ese eslabón, es que también se aprende a tolerar y a aceptar esos comportamientos abusivos como comportamientos normales. Entonces, esa victimización que se observa en el hogar pasa de abuelos a los padres y los padres a los hijos. Y entonces tenemos allí, lo pueden ver en el diagrama, una bisabuela que recibió golpes de su pareja porque, pues imaginémonos que la bisabuela era una generación del 45 al 60, que nació entre esos años. Luego una mamá que vio y creció viendo cómo trataban a esa bisabuela así y nació entre los 60 y el 85 y
y también asumió que era normal. Luego viene una hija del 85 al 95 que también vio cómo su mamá era violentada y bueno, luego está la generación del 95 al 2005 y en este caso, viniéndonos un poquito más acá, serían en realidad los que nos importarían en este momento nuestros niños del 2005 al 2015, que ya eh, pronto estarán eh, siendo las familias de esta generación, eh, conformando sus familias, que van a asumir como normal el recibir violencia o el generar violencia, el impartir violencia, todo eso lo van a ver como normal, como que es la forma como se debe tratar una pareja, como debe conversar una familia. Y mientras esas personas que son los integrantes de la siguiente generación lo vean como normal, pues podemos asegurarnos de que, o estar seguros de que las próximas 3 generaciones van a ser también como yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el llamado? A romper esa cadena ahorita para prevenir que las próximas 3 generaciones lo sigan haciendo. Ya ven la influencia de que uno solo dentro de ese eslabón de esa cadena se dé cuenta, abra los ojos, reaccione, despierte conciencia y se dé cuenta que algo estamos haciendo mal. Ok, y con respecto a las consecuencias, me dirán ustedes, profe, pero ¿cuáles son las consecuencias en sí de ese ciclo? Si no se rompe, ¿qué sucede? Bueno, lo primero es, no lo coloqué allí, pero la primera que detectan los científicos es que si un ser humano en el proceso de su gestación, desde los 2 hasta los 5 meses de embarazo, vive en un contexto de violencia, son niños que luego nacen con problemas de hiperactividad, intranquilidad en el sueño, falta de concentración en los estudios, diversas condiciones de las emociones, alteración en sus emociones, incluso en la afectividad. Son niños que les cuesta luego a, darse a querer, a amar, o si no, entonces son niños muy tímidos. Hay diversos problemas que vienen cuando una mujer embarazada vive en un ambiente de violencia intrafamiliar. O sea, para decírtelo más claramente, estás castrando a la próxima generación, a tu generación, la que llevas en tu vientre, de poder ser feliz, ¿sí? De poder tener libertad emocional, de poder amar, de poder gritar, de poder estudiar, concentrarse. Vienen ya con ciertos problemas psicológicos, emocionales. Esa sería, diría yo, una de las más graves. Pero acá tenemos pues otras. Eh, un conjunto importante de investigaciones sugiere que el contacto temprano con la violencia dentro del hogar, bien sea como testigo o como víctima, puede marcar el comienzo de un patrón de vida en el que se emplea y se legitima, o sea, se ve como normal la violencia para la resolución de conflictos personales. Es decir, yo veo como normal ser violento porque así me lo enseñaron. Y eso va a ser mi patrón de vida, o sea, de por vida. No es que por usted tener una pareja violenta y vivir en ese ambiente, usted solamente se está haciendo daño a usted, no. Está mostrándole a sus hijos y a sus nietos que así es como debe vivir una pareja. El mensaje lo va a recibir ese niño o esa niña como algo normal, y eso es lo grave. La comisión de delitos y el encarcelamiento también están asociados con haber experimentado violencia en el hogar. ¿Por qué les digo esto? Porque las entrevistas que se realizan a privadas y privados de libertad, ellos allí expresan lo que fue su historia familiar, su historia de niño, y más de un 90% manifiestan que efectivamente en su hogar había violencia cuando niños. Eh,
Haber crecido en un hogar donde el padre o la pareja le pegaba a la madre afecta principalmente la conducta delictiva de las mujeres o su probabilidad de ser reincidentes en el sistema penitenciario y la tenencia de armas de fuego. Dirán ustedes qué tiene que ver eso con las delincuentes femeninas. Bueno, hay ciertas actitudes vengativas que ellas asumen, el género femenino, y a raíz de esto, pues es como si hubiera un odio hacia la sociedad. Ustedes pueden ver cómo se incrementa día a día el índice delictivo femenino y con delitos atroces, mujeres que violan a sus propios hijos, mujeres que venden a sus nietos, a sus hijos, mujeres que asesinan al esposo con agua hirviendo, con esos delitos tan horrorosos que ahora vemos y la gente se sorprende. Bueno, todo eso tiene un trasfondo, eso viene de una herencia, eh, de un ciclo intergeneracional. No es que eso viene de ahorita, no, es que es como que va quedando en el ADN de las personas, ya después de cierta cantidad de generaciones repitiéndolo, esa violencia, ese deseo de delinquir, de agredir, va quedando allí en la huella genética de las personas. La comisión de crímenes sexuales está fuertemente relacionada también con la violencia experimentada en el hogar, sobre todo en los casos de los violadores. Ellos aprendieron que su padre cuando quería tener relaciones con su madre la golpeaba, la obligaba y que eso era normal y bueno, después lo vemos como un patrón en la calle para lo que son las violaciones. Y el impacto también de ser testigo o víctima de violencia doméstica sugiere que los varones que crecen en medio de de esos ambientes presentan situaciones de violencia contra la mujer incluso desde la niñez. ¿Sí? Son varones hermanos que le pegan a sus hermanitas o que le pegan a las niñas en la escuela o que son violentos entre ellos mismos. ¿Cuántos los que sean aquí profesores, educadores me pueden decir cuántas veces no ha tenido que separar a un par de muchachitos cayéndose a golpes en el salón? Bueno, y porque eso hoy día es muchísimo más común, es el pan diario, es entrar al salón y separar a dos, tres, cuatro parejitas que están cayéndose a golpe, a como era antes. Antes entraba el profesor al aula, todos calladitos, quieticos. Vamos a suponer que lo máximo que estaban haciendo era tirar papeles arrugados hacia el pizarrón. Pero hoy día es violencia, violencia y violencia. Es golpes, 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 golpes. Y no ven que los retos virales ahora es de eso, de intentar hacer daño al otro. Todo eso viene dado, es a raíz de esa violencia intrafamiliar, que luego sale de las cuatro paredes de la familia y afecta a la sociedad. Ok, entonces, ya para ir concluyendo, miren lo que sucede cuando se realiza la selección de pareja y por qué es que ese ciclo continúa perpetuándose sin que nos demos cuenta, sin que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Eh, en el caso de los animales, decía Darwin, que para elegir pareja, las hembras buscan dos tipos de candidatos o dos tipos de recursos en los candidatos, corrijo. Por un lado están los recursos que les pueda proveer alimento, una cueva, un territorio para su más cómoda reproducción y también buenos genes. Siempre sabemos, por ejemplo, los leones, ellos pelean por territorio y por hembras. Pero en realidad, en la mayoría de las especies animales es la hembra la que elige al macho ganador. ¿Sí? Después de esa pelea, ella toma como quien dice la última palabra. Bueno, en el caso de los humanos, según los científicos han encontrado que la selección de la pareja va a depender de características individuales que van a estar relacionadas con experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer va a seleccionar su pareja de acuerdo a lo que observó o lo que vio en la relación de sus padres o de sus abuelos, ¿sí? Siempre va a ir con referencia a vivencias pasadas. Y por lo tanto, dice este estudio, que tanto las mujeres como los hombres que crecieron en hogares marcados por la violencia doméstica
van a tender, por lo tanto, a ser víctimas o victimarios, o sea, asumir los mismos roles que tenían sus progenitores. Y además hay otro hallazgo muy importante que nos arroja esos estudios, esas investigaciones, que es que por lo general una mujer que viene de una familia con violencia se va a juntar con un hombre que también viene de una familia con violencia. Y por lo tanto se les va a hacer muchísimo más difícil romper el ciclo porque los dos están acostumbrados a que así es que se debe convivir. Entonces ese es uno de los hallazgos más importantes en cuanto a lo que queremos, que es saber qué es lo que nos está atando a ese ciclo de violencia intergeneracional. Ya para concluir, no me queda más que reflexionar sobre ese eslabón que se debe romper. Si estuviésemos hablando de una cadena, sabemos que son eslabones, eslabones, eslabones. Pero cuando un eslabón se rompe, empieza una nueva cadena y deja de ser esa misma eh, cadena que venía enguillotinando a todos los familiares, a todos los integrantes de mi familia. Entonces, entendamos que las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, eh, fueron diferentes. Tal vez vivieron en medio de guerrillas, tal vez tuvieron que huir, tal vez por la misma condición histórica de la mujer en ese momento, era normal que se quedara callada, que fuera vista como un objeto, pero nosotros que estamos ahorita en pleno siglo XXI, que sabemos que las cosas algunas cosas, sobre todo el trato hacia la mujer, se estaba haciendo de manera inadecuada, pero nosotros que también estamos en esta edad moderna contemporánea vamos a resaltar también el valor que se le daba a esa mujer como, como el rol de ama de casa, de madre. Ese rol también vale mucho y nosotros en esta época nos hemos ido al otro extremo de decir, no, cualquiera puede cuidar de los niños. Y eso no es así, no es tan cierto. Esa es mi visión, ahí sí muy personal. No es tan cierto que un niño va a estar igualmente cuidado por un papá, por un tío, por el abuelo o por una vecina o por la guardería, igual como si estuviera cuidado por su mamá. Sabemos que el tiempo no nos alcanza para todo, que hoy día las mujeres debemos trabajar, salir de la casa, pero siempre debemos tener ese tiempo necesario para atender a nuestros hijos, escucharlos, escuchar a nuestros esposos, no aislarnos, ¿sí? No decir que porque soy moderna, entonces cualquiera puede cumplir mis labores en la familia y en el hogar. Y bueno, la invitación es a romper ese ciclo, ya que saben que si ustedes vienen de una familia con violencia, lo más probable es que 3 generaciones atrás o 2 generaciones atrás ya venían sufriéndola. Encárgate de diseñar unas próximas 3 generaciones libres de ese flagelo, donde reine el amor, donde reine la confianza, la cordialidad, donde reine el hecho de saber que si una relación ya no funciona, se habla, se conversa y se separan, y si no, pues se toman los correctivos para mejorar, corregir y continuar, pero siempre en amor, respeto y cordialidad. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Se me extendió un poquito porque el material, como ven, es bastante largo, incluso tuve que obviar uno de los puntos que iba a tratar porque la hora ya me atacó. Un gran abrazo y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad.